Ahora sí. Muy bien, chicos, muy buenas tardes y bienvenidos, chicos, a su curso de método Montessori. Bienvenidos al tema final de este curso tan interesante. Estamos ahora en el tema número 5 y vamos a hablar sobre los materiales Montessori y las respectivas áreas de aprendizaje que contempla el método Montessori. Este proceso, chicos, nos permite a nosotros entender de que definitivamente cuando nosotros hablamos de los materiales Montessori, vamos a tener que comprender que estos materiales son sumamente sencillos, ¿sí? Son materiales que nosotros también podemos hacer en casa. Muchos de repente te dirán, uy, no, los materiales Montessori son muy excesivamente caros, ¿no? Pero evidentemente no. Así que chicos, vamos a dar un preámbulo, como siempre me gusta, ¿no? Tratar de dar un proceso introductorio respecto a los materiales Montessori para poder empezar y asimismo, pues, desarrollar nuestro último tema, ¿sí? Tenemos que comprender que básicamente cuando hablamos de Montessori, hemos hablado que es un método, ¿verdad? Que es un método de enseñanza-aprendizaje, el cual se va a centrar en el niño, el cual vamos a poder trabajar activamente para poder desarrollar las habilidades y las destrezas que tienen cada uno de nuestros niños. Considerando, claro está, ¿no? Que cada niño es único, diferente y viene de un mundo diferente, de un mundo distinto, ¿sí? Es por ello que nosotros tenemos que aplicar siempre la observación, conocer a cada uno de nuestros niños y esto nos va a permitir a nosotros trabajar de manera más efectiva. Entonces, cuando hablamos de materiales Montessori, chicos, vamos a hablar de que son herramientas para el aprendizaje. Son herramientas importantes, ¿no? Que están debidamente diseñadas para poder apoyar el aprendizaje y el desarrollo de los niños en las diferentes áreas. ¿Cuáles son las áreas que nosotros tenemos que conocer? Pues básicamente son las áreas de matemática, de lenguaje, ciencia y la cultura, la vida práctica. Este tipo de áreas, pues, nos permite a nosotros trabajar el desarrollo de sus habilidades y destrezas, considerando también sus propias inteligencias. Estos materiales, chicos, fueron desarrollados por María Montessori, como ya sabemos, es una educadora y doctora italiana que creó este enfoque innovador para la educación infantil, la educación inicial, ¿sí? Entonces, básicamente, chicos, nosotros vamos a comprender de que el método Montessori establece de una serie de pautas y de una serie de herramientas o materiales que vamos a tener que aplicar y vamos a tener que considerar. Así que vamos a seguir con nuestro próximo PPT y vamos a hablar de un aspecto importante que vemos aquí en nuestro PPT. Básicamente para que nosotros podamos iniciar un proceso de aprendizaje mediante un ambiente preparado, vamos a tener que considerar los materiales Montessori. ¿Pero qué consiste? ¿En qué consisten estos materiales Montessori? Pues básicamente estos materiales Montessori consisten de materiales sensoriales. ¿Por qué será que consiste de materiales sensoriales, chicos? ¿Por qué será? Pues efectivamente, como hemos venido viendo en todas nuestras clases, Montessori establece que estos materiales tienen que estar debidamente diseñados para la manipulación de estos objetos y para que evidentemente los niños, ¿no?, puedan tener una mayor capacidad de desarrollo y desenvolvimiento, en el cual nosotros gestionamos pues un proceso de autonomía, un proceso de independencia que es básicamente importante para el niño, ¿sí?, en la primera infancia. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta algo importante, que cuando nosotros hablamos de materiales sensoriales, vamos a hablar de un punto orientado a poder descubrir, de poder explorar el mundo a través de los sentidos. ¿Y por qué vamos a explorar a través de los sentidos? Porque estos materiales nos permiten, evidentemente, ¿no?, generar un proceso de estimulación y desarrollo de los sentidos en los niños, como por ejemplo, ¿no?, la vista, el oído, el tacto, entre otros sentidos que son sumamente funcionales e importantes en el desarrollo del niño. Estos materiales sensoriales son fundamentales en la educación Montessori y obviamente también en otros enfoques educativos. Pero sin embargo, tenemos que considerar que aquí hay una importancia, ¿no? Hasta hay una importancia de la experiencia sensorial en el aprendizaje.
Básicamente a ello, ¿sí? Nosotros tenemos que enfatizar que hay tipos de materiales sensoriales. Por ejemplo, ¿no? Tenemos materiales visuales que permiten ver pues los colores primarios, colores secundarios, tenemos también las formas geométricas, tenemos materiales para poder utilizar o desarrollar patrones y secuencias, materiales auditivos que nos permite pues desarrollar el sentido del oído, el sentido auditivo, ¿no? Entonces, en cierta manera, nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que este aspecto es muy importante, porque estos materiales sensoriales, pues, nos permite a nosotros, ¿sí? Tomar en cuenta que vamos a trabajar de manera muy activa, muy activa. Un ratito, chicos. Entonces, vamos a trabajar de manera muy activa considerando pues las diferentes texturas, las diferentes sensaciones, para poder trabajar también mediante el sentido táctil, ¿no? Y así vamos conociendo que estos materiales no sensoriales pues eh, habla de ciertos beneficios, ¿no? Y estos beneficios, ¿qué establece? Que los materiales sensoriales básicamente va a tener un beneficio importante en el proceso del niño. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a ver un desarrollo sensorial, un aprendizaje activo, un desarrollo cognitivo en cada uno de nuestros niños. Esto quiere decir, ¿sí? Que evidentemente nosotros, ¿no? Vamos a contemplar ciertas pautas importantes dentro de lo que corresponde a los materiales sensoriales. Primero que sabemos que va a haber un desarrollo sensorial. Y estos desarrollos sensoriales van a poder ayudar a los niños a poder refinar sus sentidos, lo que es básicamente fundamental para el aprendizaje y la exploración del mundo. Asimismo, sabemos que hay un aprendizaje activo, tal como les había mencionado, que es parte del desarrollo que ocasiona el trabajo con materiales sensoriales. En este aprendizaje activo, ¿qué es lo que logramos? Pues logramos que los materiales sensoriales promuevan este aprendizaje y asimismo la participación de los niños en este proceso de aprendizaje. Esto se hace de manera vivencial. Entonces el niño, el estudiante, básicamente gestiona un proceso de aprendizaje vivencial autodirigido que va a gestionarse mediante estos materiales sensoriales. Y obviamente hablamos de un desarrollo cognitivo. Este desarrollo cognitivo nos permite a nosotros conocer que los materiales sensoriales nos van a ayudar a desarrollar estas habilidades cognitivas, como la clasificación, la resolución de problemas, entre otros aspectos importantes que nos van a ayudar a desarrollar estos materiales sensoriales, ¿no? Entonces ustedes me dirán, Miss, pero ¿cómo saber qué son estos materiales? ¿Por qué? ¿Qué es este material Montessori? Pues básicamente, chicos, antes de entrar al punto de las áreas Montessori y de otros puntos relacionados al tema que vamos a ver el día de hoy, pues tengo que agregar a ello que Montessori también tiene un propósito específico relacionado a los materiales de vida práctica. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que en estos materiales de vida práctica se fomenta la independencia, la autonomía, las habilidades a desarrollar que el niño tiene que cumplir para que sea un niño independiente y autónomo, ¿sí? Entonces, para ello, primero vamos a ver un pequeño videíto para poder determinar qué son los materiales Montessori y luego vamos a desarrollar la parte orientada a los materiales de vida práctica, ¿sí? Vamos a ver este pequeño videíto porque esto nos va a ayudar a comprender qué son estos materiales Montessori y por qué razón se consideran tan importantes. Hola y bienvenidos a Alma Montessori. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los materiales Montessori y principalmente sobre las características de los materiales Montessori. El método Montessori, si por algo es famoso, es por sus materiales que no juguetes como muchos tienden a llamarlos.
¿Y por qué los llamamos materiales? Son materiales porque son las herramientas de trabajo que el niño utiliza para acceder al conocimiento. Tras la presentación del material por parte del guía, el niño lo utiliza y logra acceder al conocimiento y así lograr su autoeducación. Es por esta labor didáctica que tienen los materiales por los que hay que limitar su uso al ámbito escolar, ya que trasladar su uso al ámbito de la familia sería eliminar o bajar muchísimo este fin y destinarlos más a un fin puramente de diversión. Los materiales son el elemento característico del método Montessori y los materiales están presentes a lo largo de todo el desarrollo educativo del niño, sobre todo en los primeros años, y poco a poco van perdiendo protagonismo y van perdiendo presencia, ya que en el método Montessori se comienzan a aprender los conceptos de manera más concreta y conforme van pasando los años y el aprendizaje va evolucionando, la concreción da paso a la abstracción y cuando logramos la abstracción ya no son tan necesarios estos materiales, directamente no son necesarios. Esto es así por los periodos sensitivos por los que todas las personas pasamos: la mente absorbente, la razonadora, la humanística y la especializada. María Montessori desarrolló todos sus materiales teniendo en cuenta estas mentes, ya que los materiales dan respuesta a las necesidades de cada uno de los periodos sensitivos y de este modo satisfacen esas necesidades que tienen los niños y que gracias a satisfacer estas necesidades adquieren o logran o conquistan el conocimiento de una manera mejor, más satisfactoria, más fácil y que permite que ese aprendizaje perdure a lo largo del tiempo. Un material Montessori tiene que ser bello, tiene que ser bonito, tiene que ser armonioso, tiene que tener colores que llamen la atención, bonitos. Estas son las características que tienen que tener el material para que simplemente con la presencia del material los niños ya tengan ganas de usarlo, tengan ganas de cuidarlo y tengan ganas de aprender a través de él. Estas características son importantes que las tengamos en cuenta cuando muchas personas, muchos profesionales de la educación quieren desarrollar materiales en sus clases, ya que los colores estridentes, materiales estéticamente feos, no llaman la atención, no incitan a ser usados. Por lo que hay en internet tiendas especializadas que venden materiales Montessori y que de esta manera te estás asegurando que cumpla estas características. También es cierto que muchas tiendas venden materiales Montessori como Montessori, pero que una persona que ha estudiado el método y que lo conoce sabe perfectamente que no son materiales que pertenezcan al método, que simplemente por ser materiales de madera, bonitos, ya le ponen la coletilla de Montessori y nada tiene que ver con el método. Todos los materiales siguen una secuencia de trabajo, siguen una secuencia de un material va después de otro, todo tiene un orden, todo tiene un sentido y todo tiene un porqué. Entonces es importante conocer el método, conocer cada uno de los materiales y su desarrollo y poder presentárselos a los niños si ya vemos que están en ese momento en el que los niños ya están preparados para recibir o adquirir o lograr el conocimiento que van a lograr con el material que les queremos presentar. Y para esto es muy importante el conocer la pedagogía. Espero que te haya gustado este vídeo. Si tienes cualquier duda puedes dejarlo en la caja de... Muy bien, chicos. Acabamos de ver este video que definitivamente nos habla, ¿no?, de qué son estos materiales Montessori y por qué hay que tomarlos en cuenta. También tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, ¿sí? Después de los beneficios que nosotros hemos hablado de estos materiales sensoriales que también se aplica, ¿no?, para el proceso de aprendizaje del niño, pues evidentemente tenemos que saber, ¿no?, que este método pues cumple también con una serie de expectativas, ¿no? Hablamos de un proceso de aprendizaje más directo, más vivencial. Hablamos también de un proceso de actividades que nosotros podemos hacer. Podemos trabajar la clasificación de texturas, podemos trabajar la discriminación de colores, la exploración de sonidos, la degustación de sabores. Por ejemplo, chicos, cuando nosotros hacemos un taller de mini-kef,
para nuestros niños dentro de nuestro ambiente preparado? ¿Ustedes creen que es porque de repente queremos hacer un lunch o queremos hacer algún bocadillo? Pues efectivamente no, chicos. Nosotros lo que hacemos cuando trabajamos básicamente un taller de mini chef, por ejemplo, tratamos de enseñar la importancia de la nutrición, que el niño tenga esta autonomía, que el niño tenga este proceso de aprendizaje, que el niño tenga este proceso de interacción, ¿no? Con todos los insumos necesarios para que el niño se desarrolle y para que el niño conozca una buena alimentación, ¿no? Asimismo, también conoce de los vegetales, de la importancia de una buena alimentación, de cómo ser autónomo, de cómo me voy a preparar yo mis alimentos. Entonces, chicos, les hago una pregunta. ¿Les parece interesante estas formas de trabajo con materiales sensoriales? Muy bien, Miosaidi, claro que sí, muy bien, chicos, claro que son muy interesantes. Es más, y aquí les doy otro dato. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cierta exploración de sonidos que también podemos hacer para poder trabajar activamente los sentidos, ¿no? Hacemos que los niños puedan hacer diferentes ruidos. Y también clasificamos según la intensidad, el tono. Les preguntamos, ¿te parece muy alto este sonido? Sí, dicen algunos. Algunos dicen, no. ¿Te parece muy bajito ese sonido? Más o menos, como también, ¿no? Un minutito, por favor. Entonces, evidentemente, chicos, sabemos que mediante estas actividades sensoriales nosotros podemos llegar a desarrollar los sentidos de manera efectiva con cada uno de los niños. Y también hay un desarrollo del lado cognitivo, porque el aprendizaje mediante el aspecto sensorial nos permite generar un desarrollo cognitivo más óptimo en cada uno de nuestros niños. Ahora, siguiendo con el siguiente apartado, nosotros tenemos que hablar de los materiales de vida práctica. Sabemos muy bien que estos materiales de vida práctica que establece Montessori, básicamente va a detallarse de poder fomentar esta independencia, esta autonomía de las habilidades de la vida diaria. Muchos de nosotros, por ejemplo, diremos, ¿no? Hay niños que, por ejemplo, una vez me pasó un caso, les comento, ¿no? Un caso que estábamos nosotros organizándonos para determinar responsabilidades en el aula, ¿no? Chicos, todos vamos a limpiar nuestra mesita, todos vamos a poner nuestras mochilitas en este lugar y efectivamente lo que hacemos como parte de normas de convivencia y también del desarrollo propio de la independencia y la responsabilidad que un niño tiene que generar, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que uno de los niños me dice lo siguiente, me dice así, Miss, yo no lo puedo hacer. Entonces yo me quedé así, como se dice, helada, ¿no? Yo le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo puedes hacer? ¿No sabes cómo hacerlo? Y me mira así, ¿no? Me dice, mi mamá me ha dicho que los niños no debemos hacer nada. Las niñas pueden limpiar. Chicos, yo me quedé con la boca abierta así, ya le digo, ¿ah, sí? ¿Y por qué tu mamita te ha dicho eso? Le digo así, porque yo soy niño, me dice, un niño de 5 o 6 años. Ante esto, nosotros tenemos que determinar que el proceso de autonomía e independencia es necesariamente básica e importante tanto para los niños y niñas, ¿sí? Entonces, cuando sucedió esto, pues evidentemente tuve que hablar con la mamita. Entonces la mamita se comenzó a reír y me dijo, ay, Miss, qué vergüenza, me dijo. Lo que pasa, Miss, es que a veces yo no tengo tiempo. ¿Qué pasa? Es que el niño era el último bebé, no el último hermanito, y todas eran mujeres en casa.
el papá casi no paraba. Entonces al bebé, o sea, al niño, bueno, yo le digo bebé, ¿no? Pero es un niño. Al niño, pues lo tenían ahí, pues como príncipe, como rey, ¿no? Entonces le decían, no, tú no haces nada, las niñas nomás vamos a hacer aquí. Entonces el niño había relacionado eso como que él no podía hacerlo porque era niño. Y sus hermanas que son niñas, sí. Y es por ello que nosotros tuvimos que adaptar al niño poco a poco para que desarrolle estas habilidades de vida práctica y él pueda obtener esta autonomía necesaria, ¿no? Agarrar un vasito de agua o de repente limpiar la mesita, ayudar a barrer, a mover de repente en algunas cosas, poner en orden los juguetes, que es un aspecto importante que evidentemente todo niño o niña debe desarrollar. Aprender a vestirse, chicos, ¿no? Y por ello que era muy importante, ¿no? Por ejemplo, mi Osaide nos dice, ¿no? Mi hijita en casa es la encargada, a ver un ratito, es la encargada de poner la mesa cuando vamos a comer. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pues chicos, estamos viendo que evidentemente hay un trabajo colaborativo y participativo en casa, que básicamente se le da al niño la responsabilidad de que participe en estas actividades y tareas diarias de casa que lo ayudan a ser más independiente y más autónomo. Cosa de que nosotros así podemos comprender la importancia de este aspecto. Entonces, chicos, estos materiales de vida práctica son herramientas que están diseñadas para ayudar a los niños a desarrollar habilidades y hábitos para la vida diaria, como la independencia, la responsabilidad, la autoconfianza. Estos materiales son fundamentales en la educación Montessori y en otros enfoques educativos que enfatizan la importancia de la práctica y la experiencia en el aprendizaje. Ahora, ¿qué tipos de materiales, por ejemplo, existen dentro de la vida práctica? Por ejemplo, si nosotros vemos un aula o un ambiente preparado Montessori, vamos a encontrar un material, vamos a encontrar materiales para el cuidado personal, como por ejemplo el lavado de manos, el cuidado del cabello, la higiene personal. Les vamos a dar materiales y los vamos a invitar a conocer la importancia de estos aspectos que cada niño, cada ser humano debe de desarrollar y debe de tener. También así tenemos los materiales que son para el cuidado del entorno. Por ejemplo, trapitos para limpieza de superficies, el barrido, el trapeado, el cuidado de las plantas, que evidentemente le da al niño la capacidad de orden, de limpieza, de una tranquilidad mental. ¿Por qué hablamos de una tranquilidad mental? Chicos, ustedes han visto que, por ejemplo, los japoneses, cuando van a las escuelas, tienen un proceso de enseñanza diferente. Ellos primero ven la importancia de que tu ambiente esté debidamente ordenado. Tienen la costumbre de que no van a usar muchas cosas. Van a tener lo necesario en casa. No son de tener cosas, de repente por ahí un aparador con demasiadas cosas. Ellos tienen las cosas necesarias para ellos. En sí, una gran parte de la cultura asiática lo menciona y lo trabaja, lo mantiene. ¿Y esto por qué? Porque el entorno, cuando está más amplio, más ordenado, te da menos estrés, menos trabajo y te da más tranquilidad. Básicamente lo que se quiere aplicar mediante el trabajo de materiales de vida práctica es esta tranquilidad, este desarrollo de la autonomía y de la independencia. Asimismo, también tengo que tomar en cuenta que hay materiales para la preparación de alimentos, como por ejemplo, ¿no? Preparación para frutas y verduras, enseñarles la importancia de las frutas y verduras. La cocina básica, los materiales que son orientados a la cocina, ¿no? La cocina básica. Todo ambiente Montessori tiene un proceso o un sector en el cual, ¿no? Nosotros vamos a enseñar al niño cómo puede atenderse, si necesita tomar un poquito de agüita, si necesita comer algo, si necesita agarrar algún platito o algo. Entonces, tratamos de enseñarle que puede coger algún utensilio, pero que lo haga con la paciencia que requiera y con la tranquilidad necesaria. Y obviamente hablamos también de los materiales para la organización y el orden, que es prácticamente los que le mencionaba.
¿no? Hablamos de una clasificación y organización de objetos, del uso de herramientas y materiales necesarios, de poder mantener el orden y la limpieza, que es básicamente lo que nosotros cumplimos con este proceso de la utilización de materiales de vida práctica. Ahora, ¿qué beneficios nosotros tenemos al utilizar estos materiales de vida práctica? ¿Qué beneficios tenemos? Tenemos el desarrollo de habilidades. Sabemos muy bien que estos materiales de vida práctica van a ayudar a los niños a desarrollar hábitos, costumbres, habilidades para la vida diaria, como la independencia y la responsabilidad. También hablamos de un proceso de autoconfianza. Sabemos muy bien que estos materiales de vida práctica pues van a fomentar la autoconfianza, la autoestima en los niños. ¿Y esto por qué? Porque los niños pueden realizar tareas y actividades de manera muy independiente. También hablamos de una preparación para la vida, porque los materiales de vida práctica van a preparar a los niños para su vida diaria, en donde nosotros les vamos a enseñar habilidades y hábitos que les van a ser muy útiles para su futuro. Entonces, ¿qué tipo de actividades podemos hacer para trabajar la vida práctica? ¿Qué tipo de actividades, chicos? Pues básicamente vamos a realizar actividades como, por ejemplo, preparación de algún sándwich, que pueden aprender cortando o untando un pancito con mantequilla, un pequeño sándwich de repente con jamón y queso. También la limpieza de una mesita. Los niños van a aprender a utilizar un trapo, un pequeño producto de limpieza con todos los cuidados pertinentes, porque esto básicamente es un proceso de aprendizaje, no es que de momento a otro, plum, le vamos a dar el insumo de limpieza y una vez ya que se ponga a limpiar, o sea, no chicos, ¿ah? Por si acaso, así como una vez me tocó capacitar, les comento, me tocó capacitar una vez a una institución, ¿no? Y me dice una miss, ¿no? Entonces yo le dejo al niño que agarre, me dice ¿no? Me dijo, él limpia no sé cuánto, ¿no? Me dijo que agarre y ya de una vez que lo haga. Y le digo, no, le digo, hay un proceso de aprendizaje. Primero vamos a empezar a que lo haga primero con agua, con unos guantecitos, con un trapito que él mismo pueda manipular, que él pueda manejar. Y esto se hace a partir de los 6 años, porque recordemos que en el método Montessori trabajamos que habíamos visto en la última clase, en la clase anterior, trabajamos por edades, ¿verdad? De 0 a 3 años, de 3 a 6, de 6 a 9 y así sucesivamente. Entonces, básicamente nosotros tenemos que parametrar que ciertos aspectos podemos utilizar según también las edades y obviamente nos vamos a guiar también de ciertas ayuditas que vamos a poder obtener para poder desarrollar estos trabajos sumamente activos para la independencia del niño. Entonces, también podemos ayudar a realizar actividades de vida práctica considerando el cuidado de una planta. Los niños aprenden a cuidar una planta, regándola, asegurándose de que reciba suficiente luz solar que va a permitir el crecimiento de esta nueva vida. Entonces, les enseñamos en base al aprendizaje vivencial. En conclusión, tenemos que decir que estos materiales, chicos, son herramientas valiosas que van a ayudar a los niños a que puedan desarrollar hábitos, habilidades, destrezas, que los van a tener preparados para la vida diaria. Entonces, al proporcionarle a los niños estas experiencias prácticas y significativas, los materiales de vida práctica van a ser sumamente fundamentales porque les van a ayudar a ser independientes, a generar autoconfianza, a ser responsables, a generar respeto también y a generar ciertos valores importantes, los cuales los van a ayudar a que estén preparados para la vida diaria y para el futuro. Entonces, chicos, les comento y les digo, es importante entonces que los niños aprendan a generar estas habilidades en el hogar y también esas habilidades propias de autonomía e independencia. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es importante o no es importante? Es importante, ¿verdad, chicos? Porque efectivamente esto les va a ayudar a que ellos puedan sentirse seguros de sí mismos,
a que puedan desarrollar su propia autonomía, su propia autoconfianza, su propia autoestima, generando su autoestima alta, generando esta validación importante de sus emociones, porque recordemos que todo va en proceso de las emociones también, ¿sí? Vamos con el siguiente apartado, chicos. Y recién estamos en la página 3, chicos, ¿ah? De repente hablo mucho y de repente dicen, Miss, un momentito. Muy bien, chicos, vamos a continuar aprendiendo, ¿sí? La idea es que nosotros podamos conocer todo lo que queda hasta el momento que acabemos nuestra clase, porque recordemos que hoy es nuestra clase final. Ahora, voy a hacer una pequeña pausa porque quiero invitarles, chicos, a que ustedes se puedan certificar, ¿sí? Recordemos que este método Montessori es muy bonito, es muy interesante y no todos tienen la posibilidad de certificarse y de trabajar en un ambiente de método Montessori. Sí, es muy buscadito también. Es muy buscadito, chicos. Muy bien, Luis, muchas gracias. Claro que sí. Entonces, evidentemente, nosotros vamos a seguir ahora sí con nuestros temas para poder hablar un poco de las áreas de aprendizaje o estas áreas importantes a trabajar en el método Montessori, ¿no? Entonces, para esto, chicos, nosotros vemos, por ejemplo, ¿no? En estas áreas de aprendizaje que tenemos 5 áreas. Por ejemplo, en el área de cultura está integrado el área de ciencia, por si acaso, ¿ya? Tenemos que establecer que estas áreas comprenden a desarrollar y trabajar de manera integral. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va en función a un proceso de aprendizaje y de desarrollo integral para cada uno de nuestros niños. Entonces, vamos a ir empezando paso por paso para poder comprender cada uno de estos puntos. Primero que todo, tengo que agregar que la metodología Montessori se basa en la idea de que los niños van a aprender de manera integral y de manera holística. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hablo de manera integral es que porque vamos a ayudar a que el niño desarrolle todas sus habilidades, tanto en el aspecto cognitivo, en el aspecto emocional, social, motor. Y estas áreas trabajan en función a generar estos desarrollos. También hablamos de un aspecto holístico, esta conexión importante que debe de tener el cuerpo con la mente, con el alma, que debe haber esta interacción única para que el cuerpo y el alma se vuelvan uno solo y trabajen en función a su propia mejora. Es por ello que nosotros hablamos mucho de este aspecto emocional, mucho de este aspecto importante a desarrollar en cada uno de los niños. Entonces, para apoyar este enfoque, las áreas de aprendizaje Montessori se dividen en estas 5 áreas, que son fundamentales para poder desarrollar el aprendizaje de los niños. Y vamos a empezar con la primera área, que está orientada a la vida práctica. Ustedes me dirán, Miss, ¿cómo que la vida práctica? Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Claro, lo hemos visto anteriormente, ¿no? Hace unos minutitos. Y hemos hablado de la importancia de la vida práctica. Aquí nosotros básicamente vamos a trabajar en función al desarrollo de habilidades y hábitos para la vida diaria. Vamos a generar la independencia, la responsabilidad, el cuidado personal y del entorno. Por ello que nosotros, mediante la vida práctica, ¿qué fomentamos, chicos? Fomentamos la independencia, fomentamos la autonomía, fomentamos estas habilidades de la vida diaria que básicamente todo niño tiene que desarrollar. Entonces, ¿será importante que estas áreas se trabajen activamente? Pues claro que sí, chicos. El trabajarlas activamente nos permite a nosotros pues tener esta capacidad de autonomía y desarrollo propio que debemos de tener. Y por ello aplica a gestionar el desarrollo integral del niño. Entonces, viendo esto, chicos, vamos a pasar a la siguiente área. Y vamos a hablar del área del lenguaje. Una de las pautas y una de las áreas importantes que tenemos que tomar en cuenta. El método Montessori se enfoca mucho en esta área del lenguaje y definitivamente nos ayuda a comprender, ¿no?, que va a fortalecer el desarrollo del lenguaje, tanto oral y escrito. Vamos a trabajar con letras móviles, con cuentos, con juegos de palabras, y esto nos va a permitir a nosotros desarrollar tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal, y vamos a realizar una interacción única
en este proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, básicamente, tengo que tomar en cuenta, ¿no?, la importancia de este proceso que establece el área del lenguaje. Hemos hablado anteriormente de cómo se da esta área del lenguaje, considerando los planos del desarrollo y las etapas del desarrollo infantil, ¿verdad? Y esto lo hemos visto, la importancia de poder seguir el ritmo del niño, de considerar que el niño es el centro para poder ayudarle a desarrollar todas estas capacidades. Luego de esto, chicos, viene el área de matemáticas. En esta área nosotros fomentamos el razonamiento lógico matemático, nos ayudamos con cuentas, con juegos de clasificación, con números, y en este proceso, pues básicamente hablamos de un desarrollo de habilidades matemáticas, de la comprensión de estos conceptos numéricos y de las diferentes figuras geométricas. También hablamos, evidentemente, de la resolución de problemas y el pensamiento lógico. Entonces, mediante el área de matemáticas vamos a desarrollar estos aspectos, mediante estas actividades a trabajar. Entonces, básicamente, se ve que hay un proceso de desarrollo de habilidades y destrezas orientadas al método Montessori para que podamos ayudar en el desarrollo integral del niño. Posteriormente a ello hablamos del área de cultura y ciencia, porque están integradas. Aquí nosotros pues hablamos del desarrollo de la comprensión del mundo, de las diferentes culturas, podemos utilizar mapas, podemos utilizar atlas, libros sobre diferentes culturas, podemos hacer trabajos vivenciales. ¿Cómo hacemos estos trabajos vivenciales? Por ejemplo, si yo quiero hablar de Egipto, en el día jueves voy a hablar de Egipto y voy a hablar de todo lo relacionado a Egipto. Voy a poder aplicar sobre Egipto tanto en la vida práctica, en el área del lenguaje, en el área de matemáticas, en el área de cultura, en el aspecto sensorial. ¿Y cómo lo hago? Quiero trabajar de manera vivencial con mis niños, pues chicos, mañana nos venimos vestidos como si fuéramos egipcios. Y mañana será un día bienvenido a Egipto. Es cuestión de poder adaptarnos a la creatividad, a la imaginación que necesitamos para que el niño sienta, conozca y viva cómo es o cómo era en ese aspecto, cómo eran esos tiempos. Y no solamente desde el plano histórico, sino desde todos los aspectos para que el niño pueda tener una mayor comprensión y un mejor desarrollo. Entonces, evidentemente en esta área de cultura y ciencia, pues nosotros hacemos un desarrollo de la conciencia cultural y social, hablamos del estudio de la historia, la geografía, la ciencia, la apreciación de la diversidad y de la interconexión global que debemos de tener y debemos de explicar. Y por último, y no menos importante, hablamos del área sensorial, el área que desarrolla los sentidos, la discriminación, la coordinación. Aquí podemos trabajar con bloques de colores, con texturas, con formas, con sonidos. Podemos desarrollar habilidades o aprendizajes a través de una experiencia directa, porque gestionamos en el niño un trabajo más sensorial para las diferentes actividades que realizamos. Entonces, básicamente a ello nosotros tenemos que comprender, ¿no?, que hay una especie de proceso a realizar cuando nosotros trabajamos las actividades sensoriales, ¿sí? Entonces, para ello, yo tengo que comprender que en función a las áreas de aprendizaje que hemos visto, hay ciertos beneficios que voy a lograr. ¿Y qué son estos beneficios que voy a lograr aplicando estas áreas? Pues voy a lograr un aprendizaje integral, porque estas áreas de aprendizaje Montessori promueven el aprendizaje integral y holístico, porque abarca diferentes aspectos del desarrollo y el aprendizaje del niño y del adolescente. También hablamos del desarrollo de habilidades, porque cada área Montessori se va a enfocar en el desarrollo de habilidades y competencias específicas, lo que ayuda a los niños, pues básicamente a crecer, a madurar de manera integral. Y por último, pues hablamos de un proceso de flexibilidad y adaptabilidad, en donde las áreas de aprendizaje Montessori pueden adaptarse a las necesidades e intereses individuales de cada niño, lo que permite un aprendizaje más personalizado y efectivo. Básicamente, chicos, de manera de conclusión,
yo tengo que abordar, tengo que mencionar que las áreas de aprendizaje Montessori ofrecen un enfoque integral y holístico para el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Aquí nosotros abordamos y abarcamos diferentes áreas que nos permita trabajar de una manera más específica, más colaborativa, más funcional, y esto es muy bueno para el desarrollo del niño, ¿sí? Entonces, visto esto, chicos, quiero compartir con ustedes un pequeño videíto, ¿sí?, sobre las actividades sensoriales que podemos realizar. Este videíto es algo largo, pero no lo vamos a poner todos. Solamente vamos a ver unas que otras actividades y luego lo corto, porque luego les puedo compartir el video, ¿ya? Solamente es cuestión para que nos podamos guiar cuando hablamos de actividades sensoriales, ¿ya? Estas actividades sensoriales para niños de 3 a 6 años son muy fáciles de hacer y están súper divertidas para hacer en familia. Así que, ¿cuál de estas actividades te gustaría hacer ya? Está espectacular esa actividad. O sea, la forma tan fácil de hacer los gusanitos, me encanta. O sea, ven, esa actividad está súper fácil de hacer, además los materiales se pueden conseguir ahí mismo en la casa, entonces no hay excusa. Me encanta esta actividad porque de verdad me parece enriquecedora en el sentido de la coordinación, la concentración, o sea, todas estas actividades así como de colores y con el cuerpo, me parece espectacular. No me digan que no tienen pelotas en su casa, porque de verdad que todos los papás tienen pelotas en su casa y esta actividad está súper fácil de hacer, o sea, se puede conseguir fácilmente todas las pelotas, un cartoncito, un dibujito y listo. Me encanta esta actividad porque además les enseña las mayúsculas y minúsculas, a relacionarlas, a escribir, o sea, es súper buena, me parece súper importante. Y así como de estas actividades, deben haber muchísimas más. Ay no, esos marquitos están precisos. Me encantó, o sea, las actividades de animales, yo soy fan de las actividades de animales. O sea, ¿ustedes se imaginan esto en una fiesta? O sea, en una fiesta para niños sería genial, o sea, los niños se divertirían muchísimo, además de que exploran la creatividad, no, me parece divino. Ay, miren eso tan lindo, o sea, como para descubrir el color de los dibujitos.
Muy bien, chicos. Entonces, en los videitos que nosotros hemos visto ahorita, en este pequeño videito, que lo he cortado porque sí es larguito, entonces este videito sí les puedo compartir luego, hemos podido ver que hay una serie de actividades, ¿verdad, chicos? Que estimulan el proceso de aprendizaje sensorial. Entonces, como ustedes ven, estos materiales, chicos, ¿son caros? ¿Son sumamente, son difíciles de encontrar? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Son difíciles o no? No, ¿verdad, chicos? Estos materiales son sencillos, nosotros podemos hacerlo en casa y podemos básicamente ayudar a que nuestros niños pues desarrollen estos aprendizajes tan importantes que se dan mediante el aspecto sensorial. Entonces tenemos que tomar en cuenta, chicos, que esto nos va a ayudar muchísimo a comprender qué tipo de actividades podemos desarrollar y qué tipo de aprendizajes vamos a generar en el niño, ¿sí? Entonces, dicho esto, chicos, vamos a seguir en el proceso de cómo presentar los materiales de forma efectiva. ¿Qué quiere decir cuando yo hablo presentar los materiales de forma efectiva? Hablo de lo siguiente. Primero, tomar en cuenta, ¿no?, que tenemos que mostrar el uso, demostrar cómo usar este material de forma clara y concisa. No es que yo a mi niño le doy un material para desarrollar una actividad y veo lo que él haga. No. Primero que todo le puedo mostrar qué es el material, en qué consta, cómo lo podemos usar, pero ya luego el niño, al explorarlo, tiene la capacidad de desarrollar su propio proceso de aprendizaje muy diferente, distinto, ¿no? Dos, hablamos de poder preparar el ambiente, crear un espacio tranquilo y libre de distracciones. Habíamos hablado de la importancia de que estos materiales Montessori no tengan muchos colores distractores, ¿no? Esta contaminación visual que se puede dar y que definitivamente no puede, va a generar un estrés y no va a generar un aprendizaje en el niño. También hablamos del proceso de observar y guiar. ¿Por qué contemplamos este proceso de observar y guiar, chicos? ¿Por qué lo hacemos? Porque observar al niño y ofrecer apoyo cuando sea necesario, básicamente es muy interesante, es muy importante. Esto nos ayuda en este proceso de poder comprender sus necesidades y sus intereses, y así a trabajar de una forma más efectiva para poder ayudar a nuestros niños a desarrollarse oportunamente. También hablamos de un proceso de repetición y práctica. Permitir que el niño repita el proceso y practique el uso del material es muy importante, ¿no? Entonces, si se equivocó una vez, no importa, chicos, estamos hablando de un proceso de aprendizaje, que evidentemente un error se vuelve una experiencia y que no es necesario que el niño se mortifique porque no le salió en una vez o dos o tres. El niño tiene la capacidad de poder hacer una actividad siempre y cuando nosotros le demos esta posibilidad de que pueda desarrollarse de manera oportuna y efectiva, ¿sí? Entonces, básicamente es muy importante que nosotros dejemos que el niño practique, que tenga experiencia, que gestione su propia experiencia para lograr este aprendizaje tan oportuno y tan importante que nosotros tenemos que darle, y así pues el niño se sienta en la capacidad de sentirse seguro, de sentirse pues totalmente aliviado porque está intentando una actividad. Y obviamente la persistencia es muy importante, ¿sí? Es muy importante desarrollar también la persistencia para lograr un objetivo. Es por ello que también nosotros incitamos a que el niño lo pueda aprender, lo pueda desarrollar y evidentemente actuar en el momento que sea oportuno para ser un guía, un orientador de manera efectiva, ¿sí? Vamos a continuar con el siguiente punto. Ahora sí, chicos. Hablamos de características del ambiente preparado en el enfoque Montessori. Evidentemente nosotros hemos tenido una clase solamente detallando este tipo de puntos. ¿Y por qué lo tocamos nuevamente? Porque recordemos que el trabajar con Montessori o con el método Montessori establece enfatizar
que todas las áreas a trabajar y todos los procesos para poder trabajar con nuestros niños sean en función a todos los temas importantes o en los 3 pilares importantes para el desarrollo del niño. Chicos, ¿cuáles eran estos 3 pilares importantes? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuáles eran los pilares importantes? ¿O no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Hablábamos de que el niño era el centro, la mente absorbente, ¿no? Hablábamos de que el docente era el guía Montessori, el aspecto orientador, ¿no? El ambiente preparado y los materiales Montessori. Entonces, básicamente hablamos de que es parte del desarrollo de estas 3 habilidades o de estos 3 pilares que el niño va a hacer partícipe. Y por ello vamos a considerar que dentro de las características del ambiente preparado en el enfoque Montessori existe el orden, algo que nosotros ya hemos contemplado. Un ambiente ordenado y organizado pues permite en el niño pues un desarrollo distinto, una apreciación diferente del entorno en el que se encuentra. Hablamos de belleza. Cuando hablamos de belleza, pues hablamos de un espacio estético y agradable, un espacio en donde se tengan las cosas de manera ordenadas, se tengan las cosas de manera prevista, de que el alumno pueda sentirse calmado, tranquilo y pueda pues aprovechar los entornos debidamente ordenados y preparados. También hablamos de un proceso de libertad. Esta libertad que definitivamente habla de permitir que los niños exploren y aprendan a su propio ritmo. Pero esta libertad que se le da a los niños para que exploren se va o va en función también de supervisión, en el cual nosotros le vamos a permitir al niño que también aprenda, ¿no? Mediante este proceso de explorar, de descubrir, pero también le vamos a dar la capacidad de que el niño pueda saber que nosotros podemos asistirlo en caso él necesite de una orientación o de una guía. Por ello que hablamos de una libertad supervisada, pero sin embargo, cuando hablamos de libertad, en este caso, hablamos pues del que vamos a permitir que los niños puedan explorar todo lo que está en el entorno. Y por último, chicos, hablamos de la preparación de los materiales y actividades adaptados al desarrollo del niño. ¿Se acuerdan, chicos, en la clase anterior que hemos visto un proceso orientado, ¿no? A las etapas del desarrollo, a los planos del desarrollo del niño? Y habíamos hablado de la mente absorbente, de la mente razonadora, de la mente humanística, y habíamos comprendido que básicamente según los rubros de edad y según los planos del desarrollo Montessori, se establece una serie de planos dentro de lo que corresponde la mente absorbente, y hablamos también de ciertos procesos, ¿no? Por ejemplo, dentro de la mente absorbente sabemos que existe la mente inconsciente y la mente consciente, ¿verdad? Que engloba la mente absorbente. Sabemos que de los 0 a los 3 años hay un proceso de mente inconsciente en el niño. El niño aprende de su entorno, pero de manera inconsciente. Ellos miran, observan y relacionan, pero relacionan y aprenden luego, a partir de los 3 a los 6 años, que estamos hablando ya de la mente consciente. Es por ello que nosotros, cuando hablamos de preparación de actividades y materiales, tenemos que enfocarnos y adaptarnos según a los planos del desarrollo. ¿Y en qué momento hablábamos de la mente razonadora, chicos? ¿En qué momento hablábamos? Hablábamos desde los 6, creo, ¿verdad? A los 9 o 10 años, que viene a ser la mente razonadora. Y por último, pues habíamos hablado de una edad más avanzada correspondiente a la mente humanística. Entonces, básicamente, chicos, nosotros tenemos que tener esos conceptos de manera desarrollada, de manera enfatizada, para poder tomar en cuenta estos aspectos importantes, ¿sí? Ahora vamos a continuar con el siguiente punto. Y hablamos de la importancia del material concreto en el aprendizaje.
Muchos de nosotros de repente diremos, Miss, ¿por qué hablamos de materiales concretos? ¿Por qué hablamos de ello? ¿Por qué hablamos de materiales concretos? ¿Qué serán los materiales concretos? Pues básicamente cuando nosotros hablamos de la importancia del material concreto en el aprendizaje, vamos a desarrollar 3 puntos importantes. Primero que todo, voy a enfatizar que el material concreto habla o especifica relacionado a un enfoque táctil para el aprendizaje. Hablamos de objetos físicos que se van a utilizar para poder representar conceptos o ideas abstractas, permitiendo a los niños aprender de manera táctil y visual. Estos materiales, chicos, básicamente son muy fundamentales dentro de la educación Montessori y que evidentemente nosotros tenemos que considerar que hablamos de aspectos o materiales que son tangibles, ¿no? Por ello que los materiales Montessori, chicos, son concretos y tangibles, lo que permite pues a los niños experimentar y aprender a través de sus sentidos. Hablamos también de un proceso de representación, porque estos materiales concretos pues representan conceptos e ideas abstractas de manera concreta y visual. Por ello hablamos de que se le permite a los niños experimentar y experimentar y aprender a través de los sentidos. También hablamos de que son manipulativos, pero primero tenemos que considerar que estos materiales ayudan a desarrollar la independencia, la autonomía, la concentración, que es algo tan importante en el niño, ¿no? Luego tenemos que considerar que estos materiales, pues, engloban un proceso manipulativo, porque facilita la comprensión de conceptos abstractos. Entonces, básicamente yo tengo que tomar en cuenta lo siguiente, que sí, tenemos ejemplos de materiales concretos, como por ejemplo, los bloques de números, esta representación de cantidades y números de manera concretas. También tenemos estas formas geométricas que representan pues los conceptos geométricos de manera concreta y visual. Hablamos de materiales de lectura, como la representación pues, de palabras. Y efectivamente sabemos que hay muchos beneficios cuando nosotros trabajamos en función a estos materiales concretos. Hablamos de un aprendizaje activo, que ya hemos considerado que es importante porque vamos a fomentar la participación de los niños en este proceso de aprendizaje. También hablamos de un desarrollo cognitivo. Sabemos que estos materiales concretos van a ayudar a los niños a desarrollar habilidades cognitivas, como la comprensión, la resolución de problemas. Y también hablamos pues de la retención, ¿no? De la retención de información. Esta retención de información es muy importante porque nosotros vamos a considerar que definitivamente estos materiales concretos nos van a ayudar a que los niños puedan retener información de manera más efectiva, ya que la experiencia directa de la manipulación con estos objetos le van a ayudar a que el aprendizaje sea más memorable y esto se relaciona con una información abstracta que ellos tienen y que ellos manipulan para que se dé esta retención de información necesaria. Entonces, para poder finalizar este punto, cuando nosotros hablamos de materiales concretos, tenemos que considerar que son herramientas importantes, valiosas para el aprendizaje. Y son muy importantes porque establece el desarrollo del niño, ¿no? Establece este desarrollo integral que el niño necesita, porque vamos a proporcionar experiencias táctiles y visuales. Entonces, estos materiales concretos pues ayudan a los niños a comprender conceptos abstractos de manera más efectiva y ayudan a desarrollar habilidades cognitivas muy importantes. Entonces, chicos, yo les hago una preguntita. ¿Son importantes estos materiales concretos? ¿Son importantes o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Son importantes o no? Vamos a dejar una preguntita en el chat. Les voy a dar 2 minutitos, ¿sí? Y quisiera que me den su aporte.
A ver, les voy a dar 2 minutitos, chicos, y me van a responder el por qué, ¿ya? Muy bien. Acá tengo a mi Osaidi y me dice lo siguiente. Sí son importantes para que el desarrollo del niño sea efectivo, tanto en casa como en el colegio o en el lugar donde se encuentren. Muy bien, mi Osaidi, efectivamente sí. ¿Y saben por qué, chicos? Porque nosotros hablábamos también de un aspecto importante. Si hay algo que se enseña en la escuela, también se debe seguir la misma línea en casa, porque nosotros tenemos que trabajar de manera colaborativa y participativa, ¿sí? Recordemos que estos materiales son manipulativos y hay una experiencia directa de aprendizaje. Hay un aprendizaje autodirigido, ¿sí? Es por ello que nosotros tenemos que considerar que estos materiales concretos básicamente son específicos para que el niño relacione específicamente lo que queremos enseñar. Ahora, Francis nos dice, sí, ayudan bastante a desenvolverse. Claro, ¿no? Ayudan en el proceso de desenvolvimiento. Zulin me dice lo siguiente, sí, son importantes porque les ayuda en su parte psicomotriz, es tangible y les enseñan a ser ordenados tanto en casa y en la escuela, es parte de su aprendizaje. Muy bien, efectivamente nosotros sabemos, ¿no?, que estos materiales concretos son muy importantes y muy específicos considerarlos, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con el siguiente punto. Minutito, chicos, vamos a cambiar. Así que, chicos, hemos leído las 3 participaciones. Chicos, ¿hay alguna participación más? Muy bien, vamos a continuar entonces con este siguiente punto. Y una vez que hemos dejado atrás el pase del material concreto, las áreas de aprendizaje, la importancia de los materiales sensoriales, la importancia de los materiales de vida práctica, pues vamos a llegar al siguiente tema. Y vamos a hablar ahora de la libertad con límites y reglas en el aula Montessori. Definitivamente, chicos, ¿será de que el aula Montessori tiene normas o no tiene normas? ¿Será que tiene reglas o no tiene reglas? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tienen o no tienen? ¿Qué será, chicos? ¿Qué será? Vamos a esperar sus respuestas. A ver, vamos a ver las respuestas. Sí, nos dice Zulin, claro, claro que sí, tenemos normas también. El aula, claro, mi Osaudi, tiene que tener un guía, tiene que tener reglas, muy bien, claro, porque debe haber una constante supervisión, ¿verdad? Entonces, básicamente para ello, yo voy a considerar lo siguiente. Sabemos muy bien que en el proceso de la libertad, ¿no?, que se le puede dar a un niño, también tenemos que contemplar este proceso orientado, chicos, a lo que viene a ser la libertad. Esa libertad con límites y con reglas que se debe establecer en el aula Montessori. Y efectivamente, nosotros podemos darle libertad al niño de que puede elegir las actividades que les interesa. Pero eso no quiere decir que yo no le voy a hacer la presentación de material. Eso no quiere decir
que yo no le voy a dar las normas establecidas del orden que se va a tener dentro del aula. Nosotros tenemos que considerar que dentro del aula Montessori los niños tienen esta libertad, pero es una libertad supervisada, observada, donde nosotros evidentemente estamos al tanto de saber qué tipo de actividades le interesan a nuestros niños, qué tipos de materiales son los que agarran, por qué los agarran, ¿no? Y con qué tipo de materiales tienen afinidad. Esto nos permite a nosotros conocer, ¿no? Efectivamente, por qué mi niño está teniendo afinidad con ese material y qué tipo de inteligencia puede desarrollar. Es por ello que todo aplica desde la observación, porque así nosotros estamos constantemente aprendiendo de ellos. Estamos básicamente observando lo que pasa con ellos, pero básicamente también vamos a intervenir cuando sea necesario, cuando el niño realmente necesite de esta intervención. Entonces, cuando yo hablo de libertad, yo no hablo de dejar al niño que haga lo que se le venga en gana, chicos. ¿Y por qué les aclaro esto? Les comento, una vez me tocó ir también a un lugar para poder capacitar, ¿no? De manera interna en alguna institución, justo de este método. Tenían personal nuevo y querían que les capacite. Entonces, fuimos, ¿no? Fui a capacitarlos. Y una de las auxiliares, ¿no? De las guías, hay guías, subguías, ¿no? Que se le llama docente al guía y también auxiliar en caso se requiera la atención del niño, ¿no? Y me dice, ¿no? Me dice así, ay, pero ¿para qué nos van a capacitar? Me dice. Si yo básicamente, bueno, el niño cuando viene, pues se le deja, ¿no? Que haga lo que le parezca. Entonces yo me asombré, ¿no? Y la señorita era nueva, recién nomás había entrado 2 días nueva. Y por eso la directora quería que se le capacite porque había una especie de que, o sea, tenía todo el papelito, como dice en el currículum, pero, o sea, como que tenían algunas dudas porque querían que se capacite adecuadamente. Entonces, yo la miré y le dije, bueno, vamos a desarrollar estos puntos, le digo que tú mencionas en la capacitación, para que te pueda quedar claro. Está bien, me dijo, ¿no? Entonces ya en la capacitación se le orientó, se le dijo efectivamente el proceso de la libertad en los niños, cómo se dan, por qué se hace de manera supervisada, por qué el guía tiene que estar al costado permanentemente, siempre vigilando, dando vueltas aquí y allá, observando a los niños, ¿no? ¿Qué significa que el niño agarre ciertos materiales y que se desarrollen ciertas actividades? Entonces básicamente yo voy a comprender, ¿no?, la importancia de este proceso, de la libertad con límites que debe de existir. No es que yo voy a agarrar y lo voy a dejar al niño que haga lo que se le venga en gana, chicos. Eso es un error. Yo tengo que estar observando, validando todo lo que está haciendo, que definitivamente se sienta muy bien, se sienta feliz con cada actividad que hace. Darle esas emociones que él necesita para sentirse seguro de sí mismo. Entonces, eso nos permite a nosotros un trabajo más efectivo. Ahora, seguimos con el siguiente punto. Ya hablamos de límites. Sí, chicos, establecemos límites y se establecen límites claros para la seguridad y para el respeto. ¿Y por qué hacemos esto? Porque los niños tienen que saber que debemos esperar nuestro turno, que debemos compartir, que debemos terminar una actividad y luego el material colocarlo en su lugar. ¿Y cómo lo hacemos, chicos? Lo podemos hacer de miles de maneras. Primero explicándoles, poco a poco, guiándoles, ayudándoles, que vean con el ejemplo de las actividades que hacemos. Y también podemos utilizar canciones, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Los juguetes a guardar, tin, 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 tin. O si no, ponemos todo en su lugar también, ¿no? Entonces, los niños van a poder establecer estos límites que son necesarios para su propia seguridad y para establecer respeto. Yo te respeto, tú me respetas. Básicamente el trabajar en el método Montessori pues establece tener en cuenta estos parámetros para poder tomar en cuenta nuestro trabajo de manera más efectiva.
Y por último, chicos, hablamos de reglas. ¿Qué serán estas reglas? ¿Serán reglas muy frías? ¿Reglas muy parametradas, muy exigentes? Pues no, chicos. Sí, hablamos de reglas, pero estas reglas se establecen para el funcionamiento del aula. El cuidado de los materiales, el respeto de tu turno, qué te corresponde hacer, cuánto tengo que esperar, ¿sí? Y esto efectivamente nos ayuda a nosotros a tener un aspecto diferente de proceso de aprendizaje y enseñanza. Entonces, vamos a poder enfatizar que es muy importante contemplar esta libertad con límites y reglas en el aula Montessori. Definitivamente establecer libertad, límites y reglas es algo que sí o sí nosotros debemos realizar, no solamente en el aula, sino también en casa. ¿Sí? ¿O será que solamente en el aula nada más? ¿O será que solamente en el aula? ¿O será que solamente en el aula, chicos? No, ¿verdad? Nosotros tenemos que sensibilizar a los papitos para que podamos trabajar de manera articulada, para que podamos hacer que definitivamente pues los niños, ¿no?, tengan este proceso de desarrollo oportuno. Y no solamente en el aula, sino también ayudar a los padres que ellos enfaticen también este tipo de trabajo en casa para que ayuden a la formación de sus hijos, para que ayuden a la formación de valores, ¿no? De normas que tienen que aprender a cumplir y evidentemente estimular el respeto y la responsabilidad, ¿sí? Entonces, vamos, un minutito, chicos. Entonces, vamos a seguir con nuestro próximo PPT para poder hablar ahora un poquito de lo que ya habíamos hablado en la clase anterior. Y habíamos hablado, pues, ¿no?, de la mente absorbente, del desarrollo de la razón, y habíamos hablado de estos aspectos que son tan funcionales. Sabemos muy bien que para poder desarrollar las áreas de aprendizaje según Montessori, tenemos que tomar en cuenta los planos del desarrollo, ¿no? O las etapas del desarrollo Montessori. Esto va a ir ligado al tema anterior que hemos visto. Por ello que lo vuelvo a mencionar, porque es algo que tenemos que tomar en cuenta. Hablamos de una mente absorbente que ya les he especificado que se da de los 0 a los 6 años. Y dentro de este proceso hablamos de una mente consciente y una mente una mente inconsciente y una mente consciente. Luego viene el proceso del desarrollo de la razón o la mente razonadora, que se da de los 6 a los 12 años, donde ya el niño razona, donde el niño ya piensa sobre las acciones que realiza. Y por último, pues hablamos de un desarrollo de la individualidad o de la mente humanística, ¿no? En donde ya el niño va más en función a la parte humana, ¿no? A su propia individualidad, a su propia independencia, a la gestión de sus propias emociones, al desarrollo de estos aspectos tan importantes para que gestione su propio aprendizaje. Entonces, básicamente estas etapas, chicos, nosotros lo hemos visto, ¿verdad? ¿Dónde lo hemos visto, chicos? Lo hemos visto en la clase anterior, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que rescatar de acá? Que va a depender de las edades con las que vamos a trabajar. Si vamos a trabajar de 0 a 6 años, pues vamos a hablar de una mente absorbente. Hablando de una mente inconsciente y de una mente consciente, ¿sí? Aquí, si nosotros vamos a trabajar con niños de 6 a 12 años, pues hablamos de un desarrollo de la razón, de la mente razonadora. Y aquí vamos a establecer un proceso de que el niño ya necesita que lo ayudemos a que puedan hacer solos las actividades, a que puedan pensar por sí mismos, básicamente. Hablamos de un pensamiento lógico, ¿sí? Luego hablamos de un desarrollo de la individualidad o del aspecto humanístico. Y esto nos permite aquí en este rango de edad, pues otro tipo de actividades orientadas ya al propio razonamiento, ¿no? A la propia fase humanística necesaria para que el niño
ya pueda desarrollar con valores de manera más específica. Vamos a continuar, chicos. Cuando nosotros hablamos de la aplicación del método Montessori, pues definitivamente vamos a tomar en cuenta estas fases, ¿no? Como ya les he explicado a ustedes. El ambiente preparado es estos espacios diseñados para el aprendizaje y la exploración, que ya lo hemos desarrollado en una de nuestras clases y hemos dejado en claro muchos puntos importantes. También hablamos de materiales Montessori. Estos materiales que definitivamente se utilizan para el desarrollo integral del niño, ¿no? Estos materiales están debidamente diseñados y especificados para el aprendizaje, pero también para desarrollar este aspecto integral, como ya les he mencionado, de manera más específica. Y por último, pues hablamos de una formación docente. Hablamos de la importancia de estar capacitados en este método, de siempre innovarnos. Chicos, yo, por ejemplo, anualmente me tengo que capacitar siempre en los diferentes aspectos que yo dicto, en los diferentes aspectos que yo desarrollo, ¿sí? Por ello que yo siempre les invito a ustedes a que podamos nosotros, pues, capacitarnos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ITEC nos da la oportunidad de que ustedes puedan desarrollar y puedan llevar estas clases sumamente gratuitas, ¿no? Que está sujeta a certificación, una certificación válida para que ustedes puedan desempeñarse en un ambiente laboral. Es por ello que nosotros enfatizamos la importancia de estar capacitados para este método tan importante, ¿sí? Recordemos una cosa, trabajar con niños nos enfatiza priorizar un proceso de capacitación constante, que sí o sí debemos de nosotros realizar. Sabemos que ahora para todo método o enfoque educativo tenemos que comprender, por ejemplo, lo relacionado a la neuroplasticidad, que es la neuroplasticidad, que todo enfoca o trabaja en función a una neuroeducación, a una neurociencia. Entonces, básicamente, todos los métodos van en función a un proceso de aprendizaje autodirigido, vivencial, un aprendizaje activo, que permite que el niño aprenda de una forma diferente, amando el conocimiento, ¿sí? Vamos a seguir, chicos, con el siguiente PPT, un ratito. Y por último, chicos, tenemos que hablar de las conclusiones. Y estas conclusiones, pues, son sumamente interesantes. Hablamos de 3 factores importantes para poder concluir este último tema del curso Montessori para que ustedes luego puedan aprovechar a dar su examen, a certificarse y evidentemente a obtener, pues, una mayor capacidad de habilidades, ¿no? Entonces, ¿qué nos concluye este método? ¿Qué nos dice este enfoque Montessori? Nos dice que básicamente es beneficioso porque vamos a trabajar un aspecto de autonomía. Sí, chicos, vamos a trabajar y fomentar la independencia y la confianza en sí mismos de cada uno de nuestros niños. Por eso hablamos de autonomía. Este método habla de independencia, habla de autonomía, habla de poder tener autocontrol, de poder manejar nuestras propias emociones, para que cada uno de los niños pues tengan este proceso, ¿no?, de desarrollo oportuno, porque no solamente hablamos de un aspecto, no solamente hablamos del aspecto de aprendizaje o del aspecto cognitivo, ¿no? Hablamos de un desarrollo integral en donde el niño pues evidentemente va a desarrollar este aspecto motor, este aspecto cognitivo, este aspecto social, este aspecto emocional, que es muy importante que se tome en cuenta. También hablamos de un proceso de creatividad, que vamos a desarrollar la imaginación y la capacidad de resolver problemas. Con ustedes les puse un videíto muy interesante sobre la creatividad, ¿verdad? Sobre la importancia de establecer estos procesos creativos, que no solamente es exclusivo del campo artístico. También hablamos, chicos, que para fomentar la creatividad necesitamos de un campo polifónico, de un aula polifónica, en donde todos puedan relacionarse entre sí y dar ideas, tratar de aprender uno del otro y así desarrollar estas magníficas capacidades para poder tener ese manejo de la resolución de problemas.
Y por último, pues habíamos hablado de un proceso de concentración, que definitivamente es parte del desarrollo cognitivo, pero es que es importante tomar en cuenta porque este enfoque Montessori también trabaja en función a la mejora de la atención, a la capacidad de concentración, trabaja en función a la mejora del niño, en el proceso de su desarrollo, en respetar que este proceso del desarrollo es único y que no todos desarrollan al mismo tiempo, en poder validar las emociones de nuestros niños, a poder considerar también un aspecto importante, chicos. ¿Y por qué les recalco esto? Recordemos que los niños están en este proceso emocional. Ellos necesitan sentirse protegidos, validados, comprendidos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que este método Montessori es importante, pues sí, es importante, porque engloba todo un proceso de desarrollo en el niño, considerando esta formación, esta forjación de carácter que el niño va a necesitar en todo este proceso de desarrollo. Tenemos que considerar, uno, que cada niño es único y diferente. Dos, que cada niño viene de un mundo distinto, viene de un hogar diferente. Tres, todos los niños evolucionan en su propio tiempo, todos tienen su propio ritmo de desarrollo. No quiere decir que porque hay un niño que es más adelantado que otro es más inteligente. No, chicos, todos los niños son inteligentes, todos los seres humanos tienen diferentes capacidades, diferentes habilidades y destrezas. Por eso que este método Montessori también va muy relacionado con las inteligencias múltiples, en apoyar que el niño pueda desarrollar esa capacidad única que tiene, esa capacidad que lo hace único y que los papitos a veces no vemos, ¿no? Por ello que siempre invitamos a los papitos a poder validar, a poder observar a nuestros niños en este proceso tan bonito que es la infancia. Los niños solamente, en pocas palabras, ellos solamente tienen una sola infancia y solamente nos toca hacerla memorable, pero de forma positiva, ayudarlos en este proceso de crecimiento, que se sientan aceptados, que ellos sientan que en este mundo de adultos, que todo hacen rápido, ellos pueden tomarse su tiempo todavía para realizar las cosas, ¿sí? Y les hablo de esta manera porque resulta ser que hay muchos niños que se ponen muy ansiosos, ¿no? Se ponen muy ansiosos cuando de repente el papá, la mamá está presente o el papá, la mamá está muy apurado, ¿no? Entonces ellos también absorben esas energías, también absorben esas emociones. Es por ello, chicos, que yo les invito a que ustedes también generen esta sensibilidad, hagan una autoconciencia de saber si estoy haciendo bien o no. ¿Cómo estoy tratando a mi niño? ¿Cómo estoy tratando a mis alumnos? También es una forma importante de establecer un lazo, sí, este vínculo importante que se da entre el guía, entre el docente, el auxiliar con sus niños. Así que no dejemos de lado estos aspectos importantes que definitivamente debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, chicos, el día de hoy hemos terminado y hemos visto nuestro último tema. Nuestro último tema básicamente ha tratado de los materiales Montessori y las áreas de aprendizaje, ¿sí? Hemos visto también los materiales sensoriales, los materiales de vida práctica, hemos visto las áreas de aprendizaje, cómo presentar los materiales, las características del ambiente preparado, la importancia del material concreto, la libertad con límites y reglas, las etapas del desarrollo y las áreas, aplicación del método Montessori, y por último hemos concluido. Así que, chicos, espero que les haya gustado esta última clase y ya conmigo será hasta una próxima oportunidad.